Hola corazones, bienvenidos a Crónicas del Amor. Aquí, cada historia es un viaje donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las diferencias. Comencemos con la historia de hoy. La locura fingida del marqués. El aire de Andalucía, cargado con el perfume de los naranjos y la melancolía del sol poniente, no lograba disipar la sombra antigua que acechaba en la hacienda El Suspiro. El dueño de aquellas vastas tierras de olivos, don Rafael, marqués de Valdepeñas, no padecía de soledad, sino de una profunda y corrosiva desconfianza. A sus 50 años, don Rafael era un hombre de porte imponente y caudal incalculable, pero sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban la cicatriz de una traición. Su primera esposa, doña Estela, no le había amado el brillo de su oro y huyó al extranjero llevándose consigo una parte sustancial de su fortuna y la fe del marqués en la honestidad femenina. El notario insiste Rafael, le recordó su hermana, Sor María de la Cruz, una mujer de piadosa severidad que fungía como dueña de llaves. Ya es hora de que asegures el linaje y te desposes con una mujer que te sirva con lealtad y decoro. El marqués sabía que Sor María deseaba con fervor una boda que legitimara su propia posición en la hacienda, y con igual fervor deseaba heredar en caso de que su hermano muriera sin heredero. Su celo por la virtud era tan vasto como su apetito por la fortuna. Don Rafael, por necesidad y por hastío, había accedido a buscar una segunda esposa. No buscaba amor, sino compañía honesta. La providencia, o quizás el destino, le había traído a doña Leonor. Doña Leonor de Olmedo, de 25 años, era una belleza sin caudal. Su padre, un modesto licenciado arruinado por los juegos de azar, había dejado a su hija solo un apellido honorable y una deuda de vergüenza con la alta sociedad. Leonor era consciente de que su única moneda de cambio era su juventud y su belleza singular. Un rostro de rasgos perfectos y un cuerpo de seda y fuego, oculto tras la modestia forzada de su luto. El desposorio se concretó en el plazo de un mes. Fue un matrimonio de conveniencia y respeto mutuo. Leonor, casada por la seguridad del tejado y el pan en la mesa. Rafael cazaba para llenar el silencio de su hacienda. «Marqués», murmuró Leonor la noche de bodas, con la dignidad de una doncella que entrega su destino. «Le prometo lealtad y obediencia, pero no puedo ofrecerle un afecto que no ha nacido». «Y yo no le pido el afecto que la conveniencia no permite, Leonor», respondió don Rafael con frialdad. «Solo le pido que no me humille». Pero la sombra de la primera traición acechaba a don Rafael. Él sabía que solo la ruina o el deshonor revelarían si Leonor era una Estela reencarnada o la Leonor de verdad. Una mañana, don Rafael llamó a su despacho a su médico de confianza, doctor don Emilio. «Emilio, necesito que me ayudes a representar una farsa que salvará mi alma», dijo el marqués, con una determinación que no admitía réplica. «Usted, como mi amigo, certificará que mi locura es hereditaria y que se ha desatado». El doctor se alarmó. «Don Rafael, la locura es una condena social. Si la sociedad le condena por falta de juicio, todos sus negocios caerán. Su linaje será la burla de Sevilla». «Ese es el precio, Emilio. Si Leonor huye de la deshonra y la locura, sabré que es como Estela. Si se queda por deber y afecto, sabré que su lealtad es el único caudal verdadero». El plan era cruel. Don Rafael fingiría una demencia progresiva. Primero, un desorden mental que amenazaría con llevar a la ruina sus finanzas. Luego, una locura violenta y pública que la obligaría a un sacrificio social y personal total. «Mi hermana Sor María le creerá con fervor», sonrió amargamente don Rafael, «y todos sus confidantes se encargarán de esparcir el rumor de mi ruina». Esa misma noche, la farsa comenzó. Don Rafael se sentó a la cena. Cuando doña Leonor intentó servirle un plato de faisán, él gritó, apartando el plato con violencia: «¡No! ¡Fuera! El plato está lleno de polvo de oro. Estela quiere envenenarme con el oro de su codicia».
Sor María se santiguó, sus ojos llenos de terror y una satisfacción apenas velada. Leonor, sin embargo, solo observó a su esposo con una serenidad indescifrable. La locura ha invocado su primer acto en la hacienda El Suspiro. Doña Leonor debe decidir si el marqués es un hombre enfermo, un farsante cruel o el destino que ella no puede eludir. La locura fingida del marqués. Los días que siguieron a aquel primer grito resonaron con la sinfonía del desorden. La locura de don Rafael no era un trance pasajero, sino una demencia progresiva que se instaló en cada rincón de la hacienda El Suspiro. El marqués se negaba a tocar el vino tinto, alegando que el color era la sangre podrida de su primera esposa, doña Estela, clamando por su oro. Paseaba por los salones con la mirada perdida, hablando con la sombra de un capellán muerto sobre las deudas inmateriales de su alma. Sor María de la Cruz, con su rostro enmarcado en el velo austero, se convirtió en la profeta del desastre. Su piedad se mezclaba de manera alarmante con el alivio de la conveniencia. «Mírelo, hermana», murmuraba Sor María a Leonor, santiguándose con fervor exagerado. «El castigo de Dios por su orgullo y su codicia. Su juicio se ha extinguido. Debe usted considerar su propia seguridad, Leonor. El notario debe ser informado de esta falta de juicio para proteger el linaje y a usted». Lo que Sor María realmente deseaba era la anulación por incapacidad, lo cual la dejaría a ella, como familiar más cercano, en posición de controlar la hacienda y, eventualmente, la herencia, si el marqués moría en su estado de demencia. Doña Leonor, sin embargo, no era una doncella fácil de asustar. Ella observaba la representación teatral de don Rafael con una paciencia que rayaba en la frialdad. A diferencia de Sor María, que veía la locura como un juicio divino, Leonor la veía como un enigma a resolver. «Madre Superiora», dijo Leonor a Sor María con una calma calculada, «mi honor me ata a mi esposo, ya sea que goce de juicio o de demencia. Mi padre me enseñó que la lealtad no es una virtud de las horas buenas, sino de las tempestades». El marqués, que las escuchaba desde el umbral, sintió una punzada de decepción. La lealtad de Leonor parecía estar cimentada en el deber frío, no en el afecto. Era la disciplina de la pobreza, no el calor del amor. La farsa dio un giro peligroso. Don Rafael, siguiendo las instrucciones del doctor don Emilio, comenzó a ejecutar errores financieros públicos. En un acto que Ledesma, el secretario, certificó con el rostro pálido, el marqués despidió a 10 capataces, nombró a un mozo de cuadras analfabeto como administrador de la cosecha de olivos y firmó una orden de venta de las mejores parcelas de la hacienda por un precio irrisorio. Ledesma, temblando, entregó los papeles a Leonor para su firma como esposa. «Doña Leonor», murmuró el secretario, «el marqués está desmantelando la hacienda. Estas órdenes son la ruina, certificada por el doctor Emilio. Debemos detenerlo». Leonor sintió un frío interno. La prueba ya no era solo de carácter, sino de supervivencia real. La ruina financiera, aunque fingida por Rafael, parecía una amenaza tangible para todos los que dependían del Suspiro. Fue en ese momento de incertidumbre que un mensajero exhausto llegó de Sevilla con una misiva sellada con el blasón de los Olmedo. Era de su padre, el licenciado. Leonor rompió el sello con premura y leyó las palabras desesperadas de su padre. Él le urgía a asegurar su posición inmediatamente, a transferir a su nombre cuanto pudiera del caudal, pues si el marqués caía en la locura y la bancarrota, ella sería arrastrada a la indigencia y el deshonor social con él. «Hija mía, asegure su futuro ahora, antes de que el naufragio sea completo. Tome su dote y huya de la demencia. No permita que el honor de los Olmedo se entierre en la tumba de un loco». Leonor arrugó la carta. Ahora, no solo la avaricia de Sor María la presionaba, sino la desesperación filial de su padre.
Ella estaba sola, en el centro de un torbellino de locura y ruina, con la única certeza de que su pacto de lealtad estaba siendo probado en la fragua del honor. La ruina de la hacienda El Suspiro parece inminente. Doña Leonor debe ahora elegir entre la obediencia a su padre y la traición al marqués. Mientras tanto, el marqués, ciego por su desconfianza, está a punto de llevar su farsa a un punto de no retorno. La locura fingida del marqués. La vigilia de la incertidumbre se prolongó 3 días. Doña Leonor, acosada por la voz suplicante de su padre y la mirada gélida de Sor María, no probó bocado. El dilema ético que don Rafael le había impuesto, la lealtad ciega o la traición por conveniencia, se había transformado en un sacrificio existencial. La hacienda, con sus vastos campos de olivos, parecía hundirse lentamente en un pantano de deudas y desorden. En lugar de huir o de asegurar su dote, Leonor se sumergió en el despacho de su esposo, no para robar, sino para entender la enfermedad de los números. Pasó horas revisando los libros de contabilidad, con el rostro pálido a la luz de un candelabro, intentando desmentir la ruina certificada por Ledesma y el doctor Emilio. Doña Leonor la encontró Ledesma una madrugada, temblando más por la culpabilidad que por el frío. «Usted no debe exponer su delicada vista a estas planillas. El marqués ha decretado la bancarrota moral y financiera». «La bancarrota moral de don Rafael es asunto de su alma, Ledesma», replicó Leonor, sin alzar la mirada del papel. «Pero el juicio de la hacienda es mi deber. Yo no huyo del desastre, Ledesma, yo lo combato». El secretario palideció. Se dio cuenta de que el marqués había elegido a la única mujer que no jugaría el juego del egoísmo. Leonor no buscaba su propio beneficio, buscaba la supervivencia del orden. Don Rafael, por su parte, decidió que la prueba del carácter de su esposa no era lo suficientemente cruel. Él necesitaba un rechazo público para liberar su corazón del fantasma de la traición. Convocó una cena improvisada para la élite de la provincia, un grupo de terratenientes entrometidos y damas de chismes afilados. El objetivo era simple: romper el decoro y forzar a Leonor a abandonarlo por la vergüenza social. La noche de la cena, el salón resplandecía con la falsa luz de la fiesta, pero el aire vibraba con la expectativa del desastre. Don Rafael entró en el salón vestido con su ropaje más lujoso, pero con una corona de flores marchitas en el cabello, un símbolo grotesco de su estado mental. «¡Bienvenidos a la casa de la demencia!», gritó don Rafael a sus invitados con una voz que laceraba el decoro. «Vengan a probar el vino que mi esposa, doña Leonor, ha preparado con la sangre de mi locura». Los invitados se miraron, sonriendo con una cortesía horrorizada. Sor María se santiguó en un rincón, sus ojos fijos en la humillación inminente de su hermano. Doña Leonor se mantuvo erguida junto a su esposo, con una dignidad de mármol que desafiaba la farsa. Ella servía los platos con una calma de hielo, ignorando los murmullos de la burla. La cena era una tortura pública. Don Rafael se dedicó a criticar a sus invitados, acusando a los hombres de ser usureros disfrazados y a las mujeres de ser muñecas de seda sin alma. «¡Mírenlos, Leonor!», gritó don Rafael, señalando a una doncella que vestía un costoso brocado. «Esta es la promesa de la traición. Su vestido está tejido con el dinero de mi deshonra». Finalmente, el marqués se abalanzó sobre el centro de la mesa, donde reposaba una vajilla de cristal de Bohemia, herencia de su madre. Con un aullido salvaje, la estrelló contra el suelo. «¡Destruyan el oro!», gritó don Rafael, con espuma en los labios. «El oro es la cadena de la locura. Yo soy libre en mi demencia». El pánico se apoderó del salón. Las damas huyeron con gritos ahogados y los terratenientes, más preocupados por la seguridad de su caudal que por la del marqués, se retiraron en desorden. Sor María vio su oportunidad. Con la rapidez de un chacal, se abalanzó sobre el doctor don Emilio, que había llegado al salón. «¡Doctor!», exclamó Sor María, señalando los restos del cristal roto y la figura agitada del marqués. «Usted debe certificar la demencia, debe tomar el control de la hacienda y proteger la fortuna del linaje y anular este matrimonio de vergüenza».
Don Emilio, con el rostro grave, miró al marqués agitado. Luego sus ojos se posaron en doña Leonor, quien, en medio del caos, se había arrodillado para recoger los fragmentos del cristal roto, con una dignidad silenciosa que era más elocuente que cualquier palabra. La locura se ha vuelto pública y violenta. Sor María ha solicitado la anulación legal y la tutela de la hacienda. Doña Leonor, arrodillada sobre el cristal roto, se niega a huir. El destino de El Suspiro pende ahora del juicio del doctor don Emilio. La locura fingida del marqués. El doctor don Emilio, testigo involuntario del clímax de la demencia, sintió el peso de su juramento y el veneno de la duda. Sor María lo acosaba con un celo devoto y codicioso, mientras don Rafael, agotado por su farsa, se apoyaba en el marco de la puerta, la corona de flores marchitas cayendo sobre sus hombros. Pero fueron los ojos tranquilos de doña Leonor, arrodillada entre los fragmentos de la vajilla de Bohemia, los que inclinaron la balanza de su juicio. «Doctor», siseó Sor María señalando a Leonor, «ella es la serpiente que quiere apoderarse de la herencia. Mírela, su frialdad es una prueba de su corazón de oro». Don Emilio se acercó a Sor María, su voz grave y autoritaria. «Hermana María, yo certificaré la incapacidad parcial del marqués para los negocios y el juicio social, pero no la demencia total. Su locura, aunque hereditaria, aún conserva destellos de razón». «Es un ultraje», exclamó Sor María con el rostro descompuesto. «Usted está protegiendo a esta advenediza». «Yo protejo el linaje, hermana», replicó el doctor. «Si certifico la demencia total, la anulación será inmediata y la hacienda quedará sin cabeza. Con la incapacidad parcial, doña Leonor, como esposa, debe asumir la tutela de la persona y la administración de la casa». Sor María sintió el frío del fracaso. La tutela de la persona significaba que Leonor seguiría siendo la dueña de llaves, lo que obstruía su propio camino a la herencia. But al menos el juicio del marqués había sido condenado. Doña Leonor se levantó con los trozos de cristal envueltos en su pañuelo de seda. Su mirada se encontró con la de don Rafael, y en ese instante él supo que ella había entendido la farsa. No hubo pánico, sino una comprensión triste y profunda. «Doctor», dijo Leonor, con una dignidad de mármol que resonó en el salón, «mi esposo ha condenado a esta hacienda a la ruina pública. Mi primer deber es restaurar el orden». Leonor se dirigió a Sor María, su voz ahora investida de la autoridad de la tutora. «Sor María, el cristal roto es un símbolo del honor despedazado. Yo le pido que se retire a sus aposentos y rece por la salud del marqués. Sus responsabilidades en la casa quedan bajo mi discreción, para evitar mayores escándalos de avaricia que deshonren su velo». Sor María se retiró con la rabia silente de una monja frustrada, sabiendo que la batalla por el caudar no había terminado, solo se había trasladado al campo de la astucia. Don Rafael, extenuado, se sentó en un sillón, observando a su esposa. «Leonor», murmuró, sintiendo el punzón de la culpa, «¿por qué no me ha abandonado?» «Porque mi nombre, marqués, se ata al suyo por un pacto de sangre y de deber», replicó ella, su rostro pálido. «Yo no huyo de la tempestad, yo la domino». Leonor se dirigió al despacho. Ella no solo debía enfrentar la vergüenza social, sino la ruina fingida que el marqués había orquestado. Se sentó en la silla de su esposo, abrió los libros de cuentas y comenzó a deshacer los errores de la demencia. «Ledesma», ordenó Leonor al secretario, que aún temblaba en el umbral, «traiga los papeles de venta de las parcelas, anule esas transacciones antes del amanecer, y que se sepa que la cordura ha regresado a El Suspiro a través de mi mano». Don Rafael la observó desde lejos, y por primera vez el fantasma de la traición de su primera esposa se disipó.
El marqués no sintió deber frío, sino una admiración abrasadora que se parecía peligrosamente al afecto verdadero. Leonor no era una estela, era una fuerza de la naturaleza, más valiosa que todo su caudal. La farsa ha terminado, pero la verdad ha desatado una nueva guerra, la batalla de Leonor por la reputación del marqués y el control de la hacienda contra la avaricia de Sor María. Don Rafael, ahora su prisionero, está a punto de descubrir el verdadero significado del amor desinteresado. La locura fingida del marqués. La autoridad de la tutora se impuso en la hacienda El Suspiro con la disciplina de un convento y la astucia de un mercader. Doña Leonor no había ganado un esposo, sino un imperio herido que debía ser rescatado de la vorágine de la locura fingida. Su primer acto fue convocar a los capataces y mayordomos. Ellos, hombres rudos y leales a don Rafael, la observaron con una desconfianza cortante. Leonor, con su semblante sereno y su juventud inoportuna, no parecía capaz de dominar el caos que el marqués había sembrado. «Caballeros», dijo Leonor, sentada en el despacho de su esposo con los libros de cuentas abiertos ante sí. «El marqués, en su enfermedad, ha cometido errores graves. Yo, como su tutora, he asumido la corrección de sus juicios». Ella les explicó, con una claridad que humilló a Ledesma, cómo anularía las ventas de las parcelas y cómo restauraría el orden financiero. No usó la autoridad del marqués, sino el lenguaje frío de la razón y los números. Los capataces se retiraron con una admiración a regañadientes. Sor María, por su parte, no aceptó la derrota con resignación. Confinada a tareas de caridad menor, supervisar la confección de pañales para la iglesia y la distribución de pan a los pobres del pueblo, ella observaba cada movimiento de Leonor desde la sombra de su piedad. «Es un acto de vanidad, doctor», exclamaba Sor María a don Emilio en una misiva secreta. «Esta mujer se burla de nuestra fe. Ella no ama al marqués, ella ama su nuevo poder». Pero el verdadero prisionero de la hacienda era don Rafael. Con su farsa aún activa para el mundo exterior y la tutela de Leonor impuesta por el doctor Emilio, él se vio condenado a la reclusión y a la observación forzada. Leonor, con una dureza silenciosa, lo había confinado al salón de lectura, bajo la vigilancia de 2 criados. «Mi esposo debe descansar su espíritu, Ledesma», había ordenado Leonor con una frialdad que hizo temblar al secretario. «Que se le sirva vino de mesa, pan simple y lecturas piadosas, nada que estimule su demencia». Don Rafael, extenuado por su propia farsa, sintió el yugo de su esposa. Él, el marqués, ahora comía pan simple y bebía vino agrio, mientras Leonor, la huérfana sin caudal, dominaba el despacho y el destino de su hacienda. Una tarde, don Rafael forzó su paseo hasta el despacho. Encontró a Leonor dormida sobre los libros de cuentas, con el rostro pálido y la pluma en la mano. El candelabro humeante iluminaba la fatiga de su belleza. Él se acercó a ella. Por primera vez, la vio no como una pieza de su prueba, sino como una mujer vulnerable que luchaba por su honor en el campo de batalla de sus errores. Don Rafael sintió un punzón de culpa. Él la había expuesto a la vergüenza pública y la había condenado a la cruz de su desconfianza. «Leonor», murmuró, retirando la pluma de su mano con una gentileza que la despertó. Leonor se alzó, sus ojos enrojecidos por la fatiga. Al ver la figura de su esposo, con la luz de la locura extinguida y la sombra de la culpa en su semblante, ella supo que la farsa había terminado para ambos. «Marqués», dijo Leonor, sin el tono de la tutora, sino con la franqueza de la esposa traicionada. «Me dirá ahora, sin mentiras ni farsa, ¿por qué me condenó a la deshonra? ¿Por qué me obligó a cargar el estigma de su locura?» Don Rafael sintió que la máscara de su orgullo se desmoronaba. Él, el invulnerable, era ahora el mendigo de la verdad. «Le pido perdón, Leonor», dijo el marqués, con una sinceridad que solo el dolor puede forjar. «Yo no buscaba la ruina de la hacienda, yo buscaba su traición. Yo creí que usted, como Estela, huiría de la locura y el deshonor. Yo buscaba la prueba de mi propia condena».
Y yo, replicó Leonor, con una mirada que laceró su alma, le di en cambio la prueba de su propia vileza. Usted me deshonró, marqués, me usó como un espejo de su miedo. El marqués se arrodilló ante ella, un gesto inaudito para un hombre de su posición. Usted me ha salvado, Leonor, no la hacienda, sino mi alma podrida, por la desconfianza. ¿Qué puedo hacer para restaurar la honra que he manchado? Usted ya lo ha hecho, marqués, respondió Leonor, con una serenidad aterradora. Al arrodillarse, ha demostrado que su orgullo no es más grande que su culpa. La verdad ha sido revelada, y el orgullo del marqués ha sido quebrado. Pero la batalla por la hacienda no ha terminado. Sor María está a punto de desatar la última misiva contra Leonor, la presión del licenciado. La locura fingida del marqués. La penitencia del marqués no se mediría en rezos ni en limosnas, sino en la restauración del honor roto de su esposa. Don Rafael se levantó del suelo, su cuerpo temblaba por la descarga de sinceridad, pero sus ojos brillaban con la luz de una fe renovada. «Leonor», murmuró don Rafael, con una humildad inaudita, «le prometo que mi vida será la penitencia de la suya. Expondré la farsa al notario y a Sevilla, revertiré cada error de la demencia fingida». «Su penitencia, marqués, será obedecer a mi juicio», replicó Leonor, manteniendo una distancia prudente. Su corazón ardía de afecto, pero su dignidad exigía la rectitud de la justicia. «El mundo aún cree que usted es un loco. Yo gobernaré esta hacienda hasta que se restaure el juicio de su nombre». El marqués asintió, convirtiéndose voluntariamente en el prisionero de la verdad de su esposa. Sin embargo, el destino, en la forma de la avaricia de Sor María, había preparado una trampa más cruel que la locura. Sor María, con la ayuda secreta de Ledesma, el secretario, había descubierto la misiva desesperada que el licenciado, padre de Leonor, había enviado a su hija días atrás. Ella supo que el talón de Aquiles de Leonor no era el oro, sino el deber filial y el honor de su propio linaje arruinado. «Ledesma», ordenó Sor María a su cómplice con un entusiasmo maligno, «envíe un jinete exprés a Sevilla. Dígale al licenciado que su hija, doña Leonor, ahora es la dueña y tutora de la hacienda El Suspiro y que solo ella puede salvar el caudal de la familia Olmedo de la bancarrota. ¡Que venga de inmediato!». La misiva de Sor María era un veneno bien administrado. Ella sabía que Leonor jamás usaría el caudal del marqués para su propio beneficio, pero el sufrimiento de su padre era un lazo de sangre que Leonor no podía romper. Al día siguiente, cuando el sol se alzaba sobre los olivos, un carruaje humilde butapurado se detuvo en el portal de El Suspiro. El licenciado don Alonso de Olmedo, un hombre de unos 50 y tantos años, con el rostro marcado por la desesperación y el estigma de los tahúres, descendió temblando. Fue recibido por Sor María, quien con una falsa compasión lo condujo a un salón discreto. «Licenciado», murmuró Sor María, juntando sus manos en un gesto de falsa piedad. «Su hija, doña Leonor, ha ascendido a la cumbre de esta fortuna, a pesar de la locura de mi hermano. Ella es la única que puede salvar el honor de su apellido, usando el caudal de esta hacienda». El licenciado, ignorando la malicia, sintió una esperanza desesperada invadirlo. «¡Mi hija!», exclamó el licenciado, con lágrimas en los ojos. «Dígame dónde está Sor María. Debo pedirle que use su poder de tutora para rescatar mi última propiedad antes de que los usureros la tomen». Sor María sonrió. Su última flecha había dado en el blanco. Don Rafael, sintiendo la presencia inoportuna en la hacienda, se dirigió a los salones, seguido por Leonor. Encontraron a Sor María, con su semblante de santa, y al licenciado, el padre que la amaba y la arruinaba por igual, en el centro de la sala. «¡Padre!», exclamó Leonor, corriendo a su encuentro, su dignidad de tutora desmoronándose ante el afecto filial.
«Hija mía, mi salvación», sollozó el licenciado. «Usted debe usar su autoridad, debe rescatar mi propiedad. Si no lo hace, el deshonor total recaerá sobre los Olmedo». Don Rafael observó la escena en un silencio helado. La prueba de la lealtad había pasado a una prueba de amor. Si Leonor usaba el caudal del marqués para rescatar a su padre, ella probaba su amor filial, pero condenaba su matrimonio de honor. Y don Rafael, por primera vez, sintió que su corazón no estaba lleno de desconfianza, sino de miedo a la pérdida. Leonor se enfrenta al dilema final: el amor de su padre arruinado o el honor y el afecto del marqués redimido. El uso del caudal del marqués es el punto de inflexión. La locura fingida del marqués. El dilema del alma de doña Leonor no se debatía entre el oro y el barro, sino en la deuda de sangre y la deuda de honor. Ella se soltó del abrazo de su padre, su rostro pálido y sus ojos brillando con una luz de juicio. «Padre», dijo Leonor, con una voz que resonó en el silencio, investida de la autoridad que la miseria le había negado. «Usted me dio un apellido honorable y una educación de doncella, pero usted no me dio el derecho a la honra. Usted me la vendió en el altar de este matrimonio». El licenciado, acostumbrado a manipular la piedad, se sintió expuesto y avergonzado. «Pero hija, si usted usa su poder de tutora». «Mi poder de tutora, padre, me obliga a proteger el caudal de mi esposo, que el mundo cree un loco deshonrado», replicó Leonor, señalando a Sor María con una mirada de desprecio helado. «Y no a usarlo para rescatar las deudas de su vicio y sus juegos de tahur». Sor María, al ver su trampa desmoronarse, intervino con furia piadosa. «Mírelo, hermano, ella se burla de su padre. Ella ha elegido el oro del marqués antes que el honor de su linaje». Don Rafael se adelantó, su figura imponente se alzó junto a Leonor. Ya no era el loco, sino el hombre redimido. «Silencio, hermana», ordenó don Rafael, con una autoridad atronadora. «El caudal de esta hacienda es de mi nombre, y yo, en mi juicio recuperado, le ruego a mi esposa que use mi fortuna para rescatar a su padre». La confesión pública del marqués, la admisión de la farsa de la locura y el ruego por la redención de su esposa cayó como una sentencia sobre Sor María. El licenciado se quedó sin aliento. Leonor, sin embargo, solo miró a su esposo. «¿Usted está renunciando a su orgullo, marqués?», preguntó Leonor, su voz apenas un susurro, sintiendo cómo el afecto se abría paso en su alma. «¿Está usted arriesgando su nombre y su caudal ante la ley solo para honrar mi corazón?». «El honor de mi nombre, Leonor, vale menos que el calor de su mano», respondió don Rafael, su mirada profunda y sincera. «Úselo, Leonor, úselo para rescatar al licenciado». «Yo pagaré la penitencia por mi desconfianza». El licenciado se abalanzó sobre su hija. «Sí, hija mía, use su caudal, hagamos este pacto de honor familiar». Leonor sintió la presión de la sangre y la voz del afecto, pero el deber de su honor era más fuerte que la miseria de su padre. Ella se soltó de sus manos. «No, padre», dijo Leonor, con una firmeza de acero. «Yo no usaré el caudal de este linaje para pagar sus vicios. Yo soy la tutora de este nombre, no la moneda de cambio de su deshonra». Leonor se giró hacia don Rafael. «Marqués, el rescate de su alma no se pagará con oro. Su penitencia será enfrentar a Sevilla y confesar la farsa. Yo no seré la cómplice de su vicio, ni la esclava del suyo». Leonor se dirigió a Sor María, quien se había quedado petrificada, su rostro cadavérico bajo el velo. «Sor María, su avaricia y su piadosa malicia han terminado. Retírese a su convento. El marqués ha recuperado su juicio, y yo he recuperado el mío». Sor María huyó del salón con la velocidad de la deshonra. El licenciado, al ver que su último plan se desmoronaba, se retiró arrastrando su estigma consigo. Don Rafael, extasiado por la victoria de la lealtad y la fuerza de carácter de su esposa, tomó la mano de Leonor y la besó con una reverencia inaudita. «Usted me ha dado, Leonor, no la prueba de su lealtad, sino la prueba de mi amor.
el marqués ha sido redimido y Leonor se ha convertido en la verdadera dueña del honor de la hacienda. El estigma de la locura debe ser ahora borrado ante la sociedad. La locura fingida del marqués. La restauración del honor no se ejecutaría en el silencio, sino en la plaza pública, donde la calumnia había clavado sus puñales. Don Rafael, despojado de su orgullo y vestido con la humildad de la verdad, aceptó la penitencia impuesta por su esposa. «Mi querida Leonor», dijo don Rafael una mañana en el despacho mientras firmaban la anulación de la tutela, «usted me ha dado una segunda vida. ¿Qué hará la tutora de esta vida con el loco redimido?» «El loco redimido, marqués, enfrentará a Sevilla en la misa mayor del domingo», replicó Leonor sin alzar la mirada de los libros, «y anunciará su recuperación del juicio y la nueva cabeza de esta hacienda». La misa mayor de la Catedral de Sevilla era el teatro de la alta sociedad, un lugar donde el juicio social se ejecutaba con la precisión del incienso. La presencia del marqués, cuya locura y bancarrota eran el chisme más jugoso de la temporada, era esperada con una cortesía horrorizada. Don Rafael y doña Leonor entraron en la catedral con la dignidad de dos mártires. Él con su porte imponente y ella con una serenidad de hielo que desafiaba la curiosidad cortante de los feligreses. La atención se centró en la belleza singular de Leonor y en la salud recuperada de don Rafael. En el momento de la homilía, don Rafael se levantó haciendo una reverencia profunda al cardenal. «Padre, feligreses, ruego por un momento de su atención. Yo, don Rafael, marqués de Valdepeñas, he sido bendecido por la provincia y la gracia de mi esposa. He sufrido una enfermedad del juicio que amenazó con hundir mi linaje y mi caudal». El marqués, con una voz que conmovió a la congregación, confesó la farsa de la locura, pero no para exculparse, sino para honrar a Leonor. «Yo no padecí de demencia, sino de una profunda desconfianza que me llevó a traicionar el honor de mi esposa. Yo la expuse al escarnio público para probar su codicia. Y ella, doña Leonor, me respondió con una lealtad y una rectitud que humilló mi orgullo». El marqués, con una voz que conmovió a la congregación, confesó la farsa de la locura, pero no para exculparse, sino para honrar a Leonor. «Yo no padecí de demencia, sino de una profunda desconfianza que me llevó a traicionar el honor de mi esposa. Yo la expuse al escarnio público para probar su codicia. Y ella, doña Leonor, me respondió con una lealtad y una rectitud que humilló mi orgullo». El marqués se giró hacia Leonor, su mirada llena de afecto sincero. «Doña Leonor me ha salvado, no con oraciones, sino con la valentía de su carácter. Y es por su juicio inexpugnable que he decidido. Ella no es solo la marquesa de mi nombre, sino la cabeza de mi fortuna». La conmoción fue total. El chisme del loco y la advenediza se transformó en la leyenda del amor redimido. La victoria de Leonor fue completa. «Mi penitencia, padre», concluyó don Rafael, «será honrarla en público y en privado por el resto de mis días. La farsa ha terminado, el honor de Leonor ha sido restaurado ante la sociedad, y su matrimonio ha pasado de un pacto frío a una unión de afecto y respeto incondicional. Fin de la historia».